Una vez que lo subieron a la página web, ya la situación pasó a que estábamos más de 15 días con las escuelas tomadas. Analía Forti es consultora psicológica y está aquí con nosotros. Gracias, Analía, por venir. Por favor, a ustedes. Se han quebrado varias cosas, ¿no? La relación entre los alumnos, Sí. los chicos y el Ministerio de Educación, un diálogo que se da pero que en realidad no es diálogo porque son dos partes que no se terminan escuchando, los padres y los chicos, los padres de un lado, los que apoyan y los que no apoyan. Digo, ¿cómo se recompone todo esto? En principio, a ver, Eduardo, para que haya un acuerdo tiene que haber disposición de ambas partes para el acuerdo. Nosotros podemos intentar establecer un diálogo, pero si hay una parte que se mantiene en una posición inamovible, claramente no se va a llegar a un acuerdo. Para poder acordar hay que de alguna manera ceder algunas cuestiones de las dos partes, hay renuncias que hay que hacer en pos de llegar justamente a un acuerdo. En la medida que las posiciones son rígidas y son inflexibles, lo que se va a generar es una confrontación. O sea, no llego con espíritu de diálogo, llego para imponer lo que yo pienso. Tal cual, el diálogo también puede ser una situación de confrontación si no existe la disponibilidad. Sí. Hay que pensar siempre en una situación que tiene que ver con la paz social y el bien común. Sí, vamos a un ejemplo práctico. Si los chicos que están en la toma de las escuelas están pidiendo que levantan las tomas a cambio de que la ministra posponga la implementación de la medida, ahí no hay margen de negociación. No hay margen de negociación de ningún tipo. Me parece que el diálogo tiene que ver con el debate, con la reformulación, con escuchar cuáles son sus inquietudes. Ahora, yo puedo escuchar cuál es una inquietud y a partir de esa escucha puedo de alguna manera reformular, abrir, explicar por qué la percepción es adecuada o no. No significa que tengo que escuchar y escuchar es atender y acatar. ¿Sí? Porque es decir, si no hay diálogo. se puede plantear, ¿no? Vamos a la práctica. Sí. El gobierno porteño, la ministra Acuña puede decir, la verdad que esto se implementa sí o sí el año que viene, es decir, parte de una condición, eso no está mal. No, claro. No está mal. Los alumnos dicen, bueno, queremos dialogar y corregir algunos puntos si es que se puede. Eso sí. Totalmente, y además quizás llegar a un entendimiento, porque digo, quizás están teniendo una percepción de determinados puntos que, como decía Mariana, quizás no fueron debidamente comunicados, no fueron ampliados, no fueron explicados. Entonces, probablemente se necesite más tiempo para el debate, para explicar, para llegar a un entendimiento y que no todo se vuelva una pugna y una lucha de poder. ¿Qué pasa con los jóvenes que... Yo soy de las que cree que en realidad sí hay que discutir los temas de coyuntura en el colegio, sí hay que hablar de todos los temas que pasan, sí hay que involucrarlos porque si les pedís que voten a los 16, 17 y que sean ciudadanos que empiecen a formarse, vos les tenés que dar las herramientas. Pero ¿qué pasa con la toma de decisiones? Esto de, ¿tienen que intervenir en los contenidos o no? ¿O solo en las formas? En ¿cómo te llego para que el contenido a vos te sirva? Porque parece que la discusión se diera en dos planos. Totalmente, y esto que decís es tal cual, y esto empieza viéndose desde las familias. No nos olvidemos que cuando nosotros llegamos a la problemática, a la conflictividad social en un espacio que tiene que ver con la escolaridad, hay una cuestión previa, porque estos chicos de alguna manera aprendieron a discutir y a debatir y a plantear posiciones en las familias. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces esto pasa con los papás. Plantean esta cuestión, bueno, pero que no hay que hablar con los chicos, hay que imponerles las cuestiones. No todo es tan taxativo y tan reduccionista. Lo podemos hablar, lo podemos debatir, pero en definitiva tiene que estar establecida una autoridad que va a ser la que tome finalmente la decisión. Sí. Entonces, hay cuestiones que se pueden debatir, pero la decisión final la toma la autoridad. Igual te digo, hay una particularidad acá que es pasmosa, que los chicos que hoy discuten y toman las escuelas no son los que van a tener la reforma educativa. Porque la reforma se implementa el año que viene para los que ingresan a primer año y recién se va a empezar a ejercitar cuando estén en quinto. O sea, estamos hablando de acá 4 años. Si les preguntaste van a decir, estamos luchando por los derechos de ellos. Y para que ellos no reciban una modificación en los contenidos, en la forma de la educación de la ciudad, entonces lo hacemos por ellos. Ahora, da la sensación y se imponen determinados conceptos, ¿no? Como que el chico que milita, el estudiante que toma una escuela es el estudiante pensante. Y los que no participan, como que no están preparados para votar, como decía Mariana, a los 16. Y lo hablamos mucho con Mariana, ¿no? Ella tiene sobrinos, lo hablo con mi hija, uno escucha voces. Y uno termina entendiendo que están subestimando a una gran parte de chicos que también tienen derechos y que quizás no se expresan de esta manera, que tiene algo de violencia también, ¿no? Digo, la toma de un lugar que es público,
y se le está negando a una parte de los que concurren a esa misma escuela de tener clase normalmente, es un hecho violento. Absolutamente. La posibilidad de expresarse y de debatir es válida, es propia de la edad. Se están constituyendo como individuos, están generando su identidad. Está muy bien que planteen y que debatan los puntos que necesitan debatir. Ahora, un espacio público, como es un colegio, alberga tanto a quienes están de acuerdo con aquellos que no. Digamos, es un espacio que está apto tanto para los que quieren seguir teniendo clases como para quienes no. Entonces, vos decías una palabra que es esto de lucha. También estaría bueno redefinir el concepto, porque quizás la palabra no es lucha. Quizás la cuestión no tiene que ver con luchar, quizás tiene que ver con trabajar proactivamente para, que no es lo mismo que luchar. Bueno, ponele lucha si querés, pero tiene que tener un límite porque hay derechos de los demás. Hay derechos de los otros. Bueno, esto si querés plantearlo en términos de lucha. Esto se ha ido desdibujando y se ha ido perdiendo, el concepto de valores, de límites, de autoridad, de hasta dónde. Se ha ido desplazando, se ha ido desdibujando. Y ahí se pierde porque el propio gobierno reconoce que las tomas, si bien son una usurpación del espacio escolar, para la justicia vos estás cercenando el derecho a manifestarte. Entonces ahí es donde se traban los intereses y hoy siguen las tomas. Analía, no te vayas, ¿nos acompañas un ratito? ¿Cómo no? Para hablar de otros temas. Por ejemplo, el tema del bullying, que lo vamos a estar tocando en instantes nada más. Agustín, entonces ya hay un... Sí. Nos está acompañando Analía Fuerte, que es consultora psicológica, y yo te escuchaba con atención cuando reclamabas o pedías, ¿no?, que exista un protocolo de acción, como que los docentes no están en condiciones de frenar, al menos frenar, no sé si manejar la situación en general, pero frenar el ataque cuando se da algo que es visible, ¿no?, que lo escuchan todos. Sí. Digo, ¿tiene que haber un protocolo, Analía? A ver, me parece que Agustín, si no entendí mal, se estaba refiriendo a que, si bien existe la ley, la ley la ley es del 2014 y requiere ser reglamentada. La ley lo que hace es establecer los principios, establece el precepto. La reglamentación lo que hace es darle un marco de ajuste a la realidad, a ese precepto justamente. Entonces él hablaba del protocolo. Bien. Es necesario que haya un protocolo, es necesario que se sepa cuál es la manera de poder implementar esa ley. Porque Mientras tanto que sigan ocurriendo los casos. No, la realidad es que no, pero cuidado con esto porque es una confusión y si bien no quiero incursionar en un área que no es mi materia, pero digo, que una ley no tenga reglamentación no significa que esa ley no tenga operatividad. ¿Sí? O sea, se necesita reglamentar, pero la Constitución Nacional en ningún momento dice que porque la ley no esté reglamentada no sea operativa. Pero porque además... Perdón, a ver, estábamos hablando hace un rato de la falta de respeto y a la autoridad. O sea, si no hay respeto por la autoridad de los propios chicos, ¿cómo se va a imponer un adulto para imponer algo si los chicos no lo respetan? Justamente por eso decía que no tenemos que caer en la confusión de decir, bueno, lo que necesitamos es que la ley se reglamente, como si esto fuera una excusa para no respetarla. Lo que la ley está sancionando y está estableciendo un precepto, y esto debe ser cumplido. Claro. Ahora, la reglamentación es la bajada a la realidad, el ajuste de ese precepto. Te voy a decir que yo vi cuadernillos del Ministerio de Educación donde decían cómo es el protocolo de lo que tiene que actuar cada docente y un directivo de escuela ante este tipo de situaciones. O sea, el protocolo está... En Provincia de Buenos Aires lo hay. En provincia, yo vi el de provincia y el de Ciudad de Buenos Aires. Es una guía. Sí, es una guía. Bueno, pero esa guía, digo, Agustín, cuando planteábamos esto de que el docente, cuando te pasó a vos un hecho de acoso escolar, te siguen agrediendo. Ahí es donde no intervienen y donde parece que tampoco le llega a los maestros este tipo de actuaciones que existen. Exactamente. Yo, una cosa que insisto mucho con la ley, yo la leí y la analicé como para tener el correcto conocimiento necesario como para hablar del tema. Pero hay algo que noté que me llamó la atención y es que se hace mucho hincapié en el hecho de que no se puede coartar el derecho a la educación, por ejemplo, del acosador ni del acosado. O sea, se está haciendo hincapié constantemente en la ley de las cosas que no se pueden hacer y en realidad las respuestas no terminan de llegar, digamos. Se dice lo que no se puede hacer, lo que no se nos tiene permitido hacer, pero no hay una idea de lo que sí se podría, de qué medidas se podrían sí tomar. Claro. Agustín, gracias por esta charla muy interesante y por tu iniciativa, que ya desde América Noticias también se traslada al presidente Macri. Un abrazo grande, sí, a Chipoletti. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, también insistir
el papel importantísimo que tienen los compañeros que son testigos del acoso, también como una forma de denunciarlo, de hacerlo visible, y bueno, esperemos también muy pronto poder seguir adelante con este proyecto, de poder reunirme tanto con el presidente como con los legisladores para seguir avanzando con la ley. Muy bien, gracias Agustín. Analía, para cerrar, digo, la verdad que me pone orgulloso que un chico se comprometa de esta manera. Absolutamente, sí, y necesitamos algo más. A ver. Además de que se comprometan los chicos, para llevar adelante una acción efectiva en relación al acoso escolar, deben comprometerse los chicos, los profesionales y también los padres. Y si me permitís, hago una aclaración interesante. En general se suele creer que el problema lo tiene en definitiva el papá que tiene un chiquito que es abusado o que es acosado. Sí. Atención, y que los papás presten atención, porque el chiquito que está llevando adelante una acción de acoso está denunciando algo. De alguna manera está creyendo que él tiene derecho a abusar, que de alguna manera lo puede hacer impunemente y de alguna manera algo está expresando en esa agresión con el contexto social. Gracias, Analía, por haber venido. A ustedes.